Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Para mí es un gusto, un placer estar en medio de ustedes por medio de esta vía web. Es una alegría, mis queridos hermanos, poder dirigirme a ustedes compartiendo la palabra del Señor. Antes de iniciar a la reflexión de esta noche, quiero elevar una oración juntamente con ustedes. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das de poder abrir tu palabra, de poder reflexionar en ella, papá. Ayúdanos, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo mismo, nos esté hablando, nos esté guiando, Señor, en esta noche. Ayúdame, Padre Santo. Te pido y te lo suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta noche quiero hablar de una mujer bastante conocida en la Biblia, pero de una manera negativa muchas veces se habla de esta mujer. Nada más quiero y nada menos quiero hablar de esta mujer llamada Rahab. Antes de ello, para poder introducirnos en qué tiempo de la historia de Israel le ubicamos a esta mujer, el líder Moisés había muerto en los campos de Moab, en el monte Nebo, para ser más exacto. Después de la muerte de este líder, tomó el mando o tomó la batuta de conducir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, nada más y nada menos que Josué, este gran personaje de la Biblia. Entonces toma la batuta de conducir el pueblo de Israel a la tierra prometida de Canaán. Una vez muerto Moisés, entonces Josué comienza aquí con esa tremenda labor encargada por Dios mismo. Ahora, antes de pasar el río Jordán, Josué envía 2 espías a las tierras que iban a ser conquistadas, para ser más exacto, a la ciudad de Jericó. En ese sentido, quiero abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 24, encontramos todo este relato acerca de los espías y de esta mujer llamada Rahab. Voy a dar lectura al versículo 1 del capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Entonces aquí le ubicamos a esta mujer llamada Rahab. Cuando nosotros hacemos un análisis detallado de este versículo 1, vamos a ver que 2 espías salen desde Sitín, ¿verdad?, para ir a espiar la tierra, las tierras que iban a ser conquistadas, para ser más puntuales, la ciudad de Jericó. Estos 2 espías, nos dice la Biblia, que entran secretamente a esta ciudad. Llegan a la ciudad y, no habiendo otro lugar mejor seguramente, ellos llegan a la casa de una ramera que se llamaba Rahab. Este tema, hermanos, es bastante controversial para muchos comentaristas, para muchos escritores de la Biblia, donde ellos mencionan cómo es posible que 2 siervos del pueblo de Israel vayan directamente a la casa de esta ramera. Era algo inconcebible para muchos, es algo inconcebible para muchos escritores, para muchos críticos de la Biblia. Pero esta mujer, hermanos, tiene un papel bien fundamental dentro de la historia de Israel a lo largo de toda la historia. Vamos a tratar de, entonces, entender este pasaje. Esta mujer, ver todo el contenido versículo por versículo sería muy extenso. Voy a tratar de hacer un resumen, mis queridos hermanos y amigos. Entonces vemos que acá ya estos 2 llegan a la casa de Rahab. Una vez ahí, ellos posaron ahí, se hospedaron en esta casa de esta ramera.
Ahora, y luego de esto, vemos que el rey de Jericó llega a enterarse que 2 espías habían llegado a su ciudad. Esta ciudad, hermanos, era amurallada, era un fuerte, se puede decir. Era bien amurallada, era una ciudad que estaba bien controlada y había muchos soldados en esta ciudad. Una vez que se entera el rey, manda a buscar a estos 2 espías, los manda a buscar y le dan el lugar exacto donde están estos 2 espías, porque lo habían visto en la casa de la ramera. Entonces van los soldados, y cuando ya están seguramente llegando a la casa de esta mujer, la ramera actúa muy sabiamente y los esconde, dice la palabra del Señor. Les esconde a estos 2 espías, los esconde, ¿no?, en el terrado. Una vez que ellos están escondidos, entran a buscar a los soldados y no encuentran a nadie. Una vez que ya los soldados terminan de buscar y como ya no habían encontrado, se fueron los soldados. Y después de ello, esta mujer va a tener un diálogo con estos 2 espías. Y ahí yo quiero que se tome bastante atención, mis queridos hermanos, en el diálogo donde hace esta mujer con estos 2 espías. Aquí encontramos versículo 10 del capítulo 2. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y de los que habéis hecho. La primera parte, yo quiero que prestemos atención en esta frase donde dice, porque hemos oído. ¿Qué había oído esta mujer Rahab? Había oído, hermanos, el tremendo acontecimiento que había pasado 40 años atrás, cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, liberado por el faraón, parten de la tierra de Gosén, pasan Sucot, y ya llegando a Pihairot, estando próximos al Mar Rojo, sucede algo increíble para muchas personas. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el faraón se había dado cuenta, ¿no?, que no debían haberlo dejado ir al pueblo de Israel. Faraón reacciona después de haberlos dejado y va en persecución de este pueblo. Va, dice la Biblia, con muchos soldados, con muchos carros, va detrás del pueblo de Israel. Y ahí están ellos, Israel está caminando en el desierto, está caminando, pasa Pihairot, cerca a las orillas del Mar Rojo, y viene el ejército del faraón en su búsqueda de este pueblo y hacerlos retroceder y probablemente hacerlos regresar a Egipto o de repente aniquilarlos a todos en el momento mismo. Pero ahí pasa el milagro más grande de todos los tiempos, mis queridos hermanos, donde el Mar Rojo, dice la Biblia, que es abierto el Mar Rojo, que el Mar Rojo es secado en una parte para que pase el pueblo de Israel. Usando a su siervo Moisés, entonces el Mar Rojo seca completamente y el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo. Y al ver los egipcios que eran, ¿no?, un camino bueno, se adentran también dentro del mar. Y el pueblo de Israel logra pasar lo más rápido posible. Y los egipcios ahí entran en el agua. Y cuando están a medio mar, hermanos, pasa una cosa terrible, que las aguas vuelven a su cauce normal, pero el pueblo de Israel ya había pasado al otro lado y es destruido completamente el ejército del faraón. Dice la Biblia, murieron mucha gente de a caballo, fueron arrasados más de 600 carros de guerra del faraón. Entonces esta mujer, hermanos, había tenido conocimiento de estos hechos. Ella da por hecho cuando dice, porque hemos oído, da por hecho que es verídico este acontecimiento. No solo eso, hermanos. Más adelante vemos también donde menciona a la mujer en este diálogo con estos 2 espías, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. En este diálogo acá vemos la historia de 2 reyes que habían sido derrotados por el pueblo de Israel. Menciona al rey Sehón. El rey Sehón tenía muchas ciudades amuralladas. El pueblo de Israel los derrotó completamente.
¿no? Con la ayuda y la protección de Yahvé, fue destruido este ejército y este rey Sehón. Y luego también menciona otro rey llamado Og. También fue destruido completamente. Este rey Og, hermanos, era algo impresionante. Era uno de los últimos gigantes de ese tiempo. Era un hombre muy gigante. Cuando nosotros vemos la Biblia en Deuteronomios, capítulo 3, versículo 11, podemos ver que este gigante tenía una medida, su cama era completamente de hierro puro, de largo era aproximadamente 4 metros y de ancho 2 metros de ancho. Imagínate, hermanos, este hombre gigante, mira esa cama de hierro, dice la Biblia, de un tamaño impresionante. Pero este rey había derrotado al pueblo de Israel con la ayuda de Yahvé. Los había derrotado. Había conquistado más de 65 ciudades amuralladas, completamente conquistadas y destruidas por el pueblo de Israel. Ese era algo espectacular, hermanos. Era un Dios grande, un Dios de proezas, un Dios incomparable que estaba haciendo una cosa tremenda en favor del pueblo de Israel. Entonces esta mujer tenía conocimiento de todos estos hechos. Ahora, ¿por qué todo esto, hermanos? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver con Josué? Tiene que ver bastante, mis hermanos. Tiene que ver bastante este pueblo de Israel, aún con nosotros mismos. Porque el pueblo de Israel, hermanos, a pesar de haber presenciado las grandes cosas, las grandes maravillas, las grandes proezas de Dios, los grandes milagros, este pueblo muchas veces, hermanos, volvía atrás. Muchas veces le fallaba a Dios. Quiero mencionar 2 milagros más que menciona la Biblia, cuando el pueblo de Israel era provisto por el maná y el codorniz. Todos los días tenían estos alimentos. Aún así este pueblo de Israel desconfiaba de Dios, no creía en Dios, se alejaba de Dios. En reiteradas veces dice la Biblia que el pueblo de Israel hacía lo malo. No olvidemos, hermanos, que el pueblo de Israel era un pueblo santo, llamado a ser santo, llamado a ser una nación santa, de ejemplo para todos los otros pueblos de la tierra. Pero este pueblo hizo lo malo en reiteradas veces ante los ojos de Dios. Era como un círculo vicioso. Vemos entonces que esta mujer tenía conocimiento de las grandes proezas que había hecho Dios. Su fe era firme, a pesar que era una mujer de mala reputación, era una mujer seguramente discriminada por muchos hombres o por otras mujeres también. Porque este término de ramera actualmente es usado como una prostituta. Ese es el sinónimo de ramera en estos tiempos. Entonces esta mujer era una mujer de una mala reputación, una mujer hasta de mal vivir, podríamos decir. Pero como esta mujer había creído, había oído, había creído, había dado por hecho a esta situación que había hecho las grandes proezas Dios hace algunos años atrás, en comparación del pueblo de Israel. Esta mujer, hermanos, es tremenda su fe. Esta mujer, hermanos, gracias a este hecho, la familia de esta mujer fue preservada. La familia de esta mujer fue salvada de toda esa destrucción que iba a llegar a esta ciudad de Jericó. No olvidemos que Jericó era una ciudad cananea, una ciudad pagana que adoraban a muchos dioses falsos. Había mucha idolatría en este pueblo, hermanos. Adoraban a Baal, adoraban a Moloch. Eran pueblos cananeos, eran pueblos amorreos, eran pueblos paganos. Pero ahí esta mujer había confiado en Dios, había creído en Dios, y por ese hecho de fe, hermanos, esta mujer llega a ser preservada y guardada. Y no solo eso, cuando vemos también el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 31, esta mujer fue conservada, ¿no?, en ese gran salón donde entran todos los patriarcas de todos los tiempos, donde está Abraham, Noé, está Moisés mismo.
A ese nivel, hermanos, encontramos a Rahab. Son las dos únicas mujeres mencionadas. Ahí encontramos a Sara, la esposa de Abraham, y Rahab, en ese salón de los grandes hombres de la fe. Gracias a la fe de esta mujer, entonces, dice la Biblia, que su familia fue preservada. Y cuando vamos al versículo 10, ¿qué nos dice del capítulo 2? También eso no quiero dejar pasar por alto, hermanos. Versículo 10, la última parte, hemos visto, ya llegando al versículo 11, la última parte del versículo 11, mis hermanos. Ahí vamos a encontrar donde dice, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, declara la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, que es Dios un Dios presente en lo alto y en lo bajo, o en todo el universo, hermanos. Declara, conocía más que muchos israelitas, conocía esta mujer a ese gran Dios llamado Yahvé, Jehová de los ejércitos. Es algo impresionante, hermano. Eso me deja, cada día que voy dando lectura a esta palabra, me deja sorprendido cada día más y más. En verdad se parece, hermanos, esta historia del pueblo de Israel muchas veces se parece a nosotros mismos. Hoy en día, muchos de nosotros, o mucha de la gente, ha dado la espalda a Dios. Ya no quiere saber nada de Dios. Hay mucha gente que su fe está siendo rebasada. Si nosotros vemos a esta mujer de una fe inquebrantable, de una fe constante, de una fe permanente, hermanos, de ahí hacia adelante esta mujer, su fe resalta nada más que la fe. Esta mujer ha sido restaurada también. No solo ha sido preservada, también fue restaurada. Ya nunca más la Biblia menciona como una mujer ramera. Y es más, de ahí llega a ser el linaje también de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, dice la Biblia, Rahab se casó con Salmón, no Salomón, sino con Salmón. Luego tuvieron, ¿no?, un hijo, y posteriormente de esa generación llegó la generación también del rey David. Así es que, mis hermanos, esta mujer de fe en esta noche nos debe a nosotros, hermanos, impactar. Todo esto debe impactar en nuestras vidas. Más aún en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de dolor, donde hay muchas personas que están perdiendo sus seres queridos, mis hermanos. En esta última semana, en estos días, en el Perú ya hay más de 20,000 contaminados con este virus del coronavirus, o llamada también COVID-19. Hay más de 500 muertos, hermanos, en nuestra nación. ¿Qué nos querrá decir Dios con todo esto? Muchos dicen, pero Dios es un Dios que castiga, es un Dios que asola. Todo lo contrario, hermanos, tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. El problema es que el hombre le da la espalda a Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. Todo esto, hermanos, es las consecuencias también del pecado que está arrastrando. Aún no sabemos ni conservar nuestra naturaleza que nos ha dado el Señor. No sabemos conservar la ecología, la naturaleza, los elementos. Es el mal uso que le está dando el hombre. Esas son las consecuencias, mis hermanos, de todo este mal uso que estamos haciendo. Que Dios nos ayude a tener esa fe como Rahab en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dolor, en estos tiempos de muerte, mis queridos hermanos. Muchas personas están sufriendo. Nos dolemos con todos ellos. Muchas gente están pasando hambre, necesidad. Nos dolemos con ellos. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Orar. Darles la mano. Eso tenemos que hacer, hermanos. Que el Señor nos ayude y que nuestra fe sea renovada constantemente. Que este tiempo, hermanos, que sea una renovación constante en nuestra fe. Tenemos que tener una fe inquebrantable. Sea lo que sea, tenemos que mantenernos fieles al Señor. Fieles al Señor, hermanos. En todo tiempo, en todo momento de nuestras vidas. Esta mujer, hermanos, nos enseña mucho en esta noche. Muchos también escritores comparan a este libro de Josué, comparan con el libro de Apocalipsis.
donde Dios muestra su misericordia acá en Josué, muestra su misericordia y es preservada, y esta familia de Rahab, dice la Biblia, no solo ella fue preservada, ella, toda su parentela, sus papás, su mamá, sus hermanos, etcétera, etcétera, fueron preservados. Y cuando nosotros hacemos una comparación con Apocalipsis, ahí tenemos un Dios de esperanza, un Dios que nos va a preservar, aún más allá de la muerte, hermanos. Entonces acá fue preservada, ahí acá hay un símbolo, cuando vemos el versículo 21, la última parte, donde dice, y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Esa era una señal de salvación que le iba a dar al pueblo, ¿no? El pueblo iba a ver esta señal a la hora de conquista de Jericó. Y por medio de ello iban a llegar a la casa de esta mujer ramera para que sea preservada y cuidada. Quiero hacer también, hermanos, un poco de énfasis para ver más esta fe de esta mujer. Quiero resaltar un poco más cuando el pueblo iba a ser conquistado el pueblo de Jericó iba a ser conquistado por el pueblo israelí. Al primer día, ¿qué pasó? Dice la Biblia que todo el pueblo de Israel dio la vuelta a los muros del Jericó. Dio la vuelta en círculo. Una vuelta el primer día. Segundo día, otra vez otra vuelta. Tercer día, otra vuelta. Cuarto día, así sucesivamente hasta el sexto día, hermanos. Y el séptimo día recién fue destruido en la séptima vuelta. Esta mujer fácilmente pudo haber dicho ahí, ¿no? Estando con toda su familia dentro, de nada sirve, es falso, no pasa nada acá. Ya ha pasado varios días y no pasa nada. Mejor vuelvo a hacer mis quehaceres, me vuelvo por allá, o hago por ahí otra cosa, mis actividades. Pero no, hermano. Esta mujer, su fe era constante, inquebrantable, esperando hasta el día en que iba esta ciudad a ser tomada por el pueblo de Israel. Ella sabía que esa ciudad iba a ser destruida, hermanos. Hoy en día, hermanos, pasa algo similar. Pasa algo similar, porque Dios está dando oportunidad a muchas personas que se arrepientan, que lleguen al conocimiento de Dios, al conocimiento de Cristo. Repito, el pueblo lo ha dado a la espalda a Dios. La gente lo ha dado a la espalda a Dios. Vemos mucha abominación, mucha vida de pecaminosidad, hermanos. Terrible. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, hermanos, en todos estos tiempos de angustia, de dolor, de pandemia. Que nuestra fe cada día sea renovada constantemente, hermanos. Yo sé que el Señor nos va a ayudar. Él nos va a ayudar, hermanos. Él nos va a dar la salida aún a los problemas difíciles que podamos tener. Es verdad que no nos podemos ver físicamente en este tiempo. Es verdad que de pronto muchos hermanos también está decayendo su fe. Todo lo contrario, hermanos, que el Señor nos anime, que tengamos un tiempo de lectura bíblica en la casa, un tiempo de oración, un tiempo de recojo, un tiempo con la familia. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo de haber llegado a sus hogares por medio de esta vía web. Muchas gracias. Amén.